comunas a cuarentena ante el aumento de contagios. Para hablar del tema nos acompaña Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor Acuña, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Doctor Acuña, ¿cómo recibe las medidas adoptadas hoy día por el gobierno? Algo que era bien esperado, sobre todo por buena parte de la comunidad médica. ¿Cómo ve usted las medidas, esta entrada en cuarentena de prácticamente el 70% de la población a partir de este jueves? Bueno, desde el punto de vista sanitario, nosotros lo vemos como una medida muy bienvenida. Los casos seguían siendo muy altos, la ocupación de camas es extremadamente alta y estábamos en una situación crítica donde necesitamos a toda costa bajar los contagios. Obviamente esto tiene una contraparte, ¿cierto? Que es el tema probablemente económico-social, la salud mental de la población, etcétera. Pero yo creo que es momento de pedirle a la gente que nos entregue su último esfuerzo y que se cuide para poder que esto no se convierta finalmente en una situación mucho más compleja. Claro, usted lo mencionaba, ese llamado a las personas al último esfuerzo, después de un año de pandemia, obviamente que cuesta, el impacto en la salud mental, esto ya 300, casi 400 días de diferentes medidas sanitarias, obviamente que hay que redoblar ese llamado que es difícil de cumplir a esta altura. Sí, claro. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente, no solo obviamente a los organismos técnicos, al ministerio, sino a la gente común y corriente que piensa de diversas formas, de que manifieste de repente que esto no existe o que no le crea las vacunas o que estas son medidas políticas y en fin. Entonces, claro, a veces también es difícil un poquito luchar contra eso, pero de verdad en los números nos acompañan, nos dicen de que están pasando cosas muy malas, sobre todo en los hospitales, donde estamos ocupando ya los últimos espacios de estos centros para poder atender gente con una mortalidad que se ha venido muy potente. De hecho, si ustedes miran, se ha disparado en los últimos 10 o 15 días. Enero y febrero fueron meses que nuevamente mostraron mayor mortalidad de la habitual en los últimos años en Chile. O sea, en fin, el fenómeno nos está atacando duro y obviamente que nos complica y es importante para que la gente no siga afectándose. Sí, doctor Acuña, ustedes siempre llevan al interior de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, un raconto bien completo, acabado, de lo que es la situación en las camas críticas. Y esto se suma, porque siempre se compara con lo que fue en junio, el peor periodo del primer gran brote. Esto se suma, uno ve, depende la región, con licencias médicas de hasta un 30% del personal. Aquí hay no solamente falta de camas, falta de manos, falta de personal. La situación está muy, muy compleja, ¿no? Muy compleja. Yo creo que se han hecho esfuerzos, no sé si llamarlo sobrehumanos, ya a esta altura de conseguir abrir espacios con camas, con ventiladores, con un personal que está muy cansado y agotado, con las licencias a las cuales tú te refieres, pero además con un sistema que está muy presionado, en donde por supuesto queremos darlo todo y no disminuir la calidad de atención y poder poner a disposición de nuestros pacientes todo lo necesario. Sin embargo, seguimos avanzando con los requerimientos de cama, seguimos sumando más pacientes y eso es lo que, insisto, nos complica porque si bien no creo que lleguemos a algún momento a tener que elegir a quién atender, pero sí podemos disminuir mucho la calidad de atención por la poca gente que tenemos y los espacios que se van acortando cada vez más. Sí, uno recuerda justamente lo que usted mencionaba al final, ese dilema de la última cama que estuvo muy presente durante el primer gran brote, que todas las autoridades aseguran que nunca se llegó a decidir o tomar una decisión de ese tipo. ¿Usted no cree que en esta tercera ola, porque tuvimos una segunda en el verano que sobre todo se concentró en regiones, somos muy centralistas y como no sucedió en Santiago, como que no se toma el peso, pero usted tiende a pensar que en esta tercera ola el dilema de la última cama no va a estar presente? Esperamos que no, obviamente no es política ni el Sí. Estado ni de nosotros como médicos hacerlo. Obviamente se están haciendo los esfuerzos para poder no conseguir, no tener que tomar esta decisión. De alguna forma siempre existe la oportunidad de poder atender a los pacientes en cualquier circunstancia, incluso lamentablemente a veces incluso sentado con un poco de oxígeno, pero atenderlos igual y de ahí ir aumentando la complejidad de las medidas según se vaya requiriendo. Pero lamentablemente también este sistema sanitario y los hospitales y las clínicas
tienen espacios limitados y obviamente no estamos para atender 6.000 pacientes al mismo tiempo, digamos. Entonces, por eso es que también volviendo a lo mismo y perdón por ser tan majadero, Sí. es que necesitamos que los casos disminuyan en forma muy importante para que también disminuyan los pacientes que requieren hospitalización. Doctor, claro, en ese llamado uno ve los números del fin de semana, no solamente en contagios, lamentablemente fallecidos, que es el número que más duele, uno ve la cantidad de permisos que se pidieron, doctor. 4 millones de permisos en tan solo 2 días. Claro, los permisos están ahí, se pueden sacar, podrían ser más porque están ahí disponibles. Pero hay ahí un doble problema entre la flexibilidad que hay, que ahora se está tratando de subsanar, junto también con una población sencillamente que en muchos casos no está tomando quizás los resguardos necesarios. Claro, por eso que llamaba un poco al principio de la entrevista con lo que te comentaba acerca de Mm. cuando uno habla con personas que finalmente a veces no creen y que por supuesto a veces buscan cualquier excusa para poder salir. Yo ahí uno ya como que también pierde las alternativas para poder llegar a la mente o al corazón de las personas y poder apelar a su comprensión y a su ayuda, digamos, porque uno que trabaja en una UCI y ve diariamente cómo es el sufrimiento de las pacientes, cómo están solos, muchos de ellos mueren lamentablemente y como se ha dicho en esta parte de la pandemia, ya no solo están muriendo gente adulta, que es lo que habitualmente es, o adulto mayor, que es lo que habitualmente pasa, sino también estamos teniendo que intubar y conectar a ventilación mecánica a mucha gente joven, 20, 25, 30, 40 años, y muchos de ellos también fallecen. Entonces, estamos en una situación muy compleja donde nadie está libre de no tener una enfermedad grave y que por supuesto pueda significar Mm. que lamentablemente pueda fallecer. Y eso, claro, uno no lo vive en carne propia, me refiero a la población, digamos, pero yo espero que nadie lo tenga que vivir y para eso es que necesitamos ayuda. ¿Y usted ha visto en las unidades intensivas, doctora Acuña, una situación que es súper dura, súper cruda, cuando uno trata de buscar obviamente los conceptos adecuados para explicar, por ejemplo, que la gente joven extiende más su estadía dentro de una unidad intensiva porque tienen mayor sobrevida, a diferencia, por ejemplo, que sucedía en la primera ola con los adultos mayores, que lamentablemente fallecían más, resistían menos a estos cuadros más graves y la ocupación de camas era por menor tiempo, ahí había entre comillas una mayor renovación. No sucede así con el caso de la gente más joven que está más tiempo porque obviamente por sus condiciones de vida, como son más jóvenes, resisten más a los cuadros más graves. ¿Pasa eso que el recambio de las unidades intensivas es más lento con gente más joven? Yo diría que hay de todo. Ya. Tenemos también muchos pacientes que son más adultos y que también alargan su tiempo, su estadía. Es un poco dependiendo del comportamiento de la enfermedad y también de un poco la disponibilidad que hay de tratarlos a tiempo también. Muchas veces, a veces que cuando son un poco tardíos los manejos podrían alargarse más el tiempo, ya una cosa un poco más técnica, pero yo creo que finalmente la enfermedad es igual de grave y para todos los grupos etarios. Pero cuando efectivamente, como dices tú, los pacientes se alargan en su estadía, también impacta porque obviamente ocupan cama y ventilador por más tiempo y nos impide también seguir recibiendo a los pacientes que vienen llegando más agudos. Y pasa lamentablemente también, doctor, que la gente joven, y obviamente usted es el que tiene la información, llega, cuando el cuadro quizás es más grave, no llega quizás en el minuto que es indicado, tienden a llegar tarde o no están así. También hay de todo. Ya. Hemos tenido pacientes claro, efectivamente han aguantado mucho la consulta médica en urgencia y llegan muy desgastados, muy dañados y de hecho son los pacientes que tienen peor pronóstico de sobrevida y eso ha ocurrido, sin duda que sí. Ahora, como también la enfermedad afecta con dificultad respiratoria más o menos siempre a la misma cantidad de días, 7 días entre 5 y 7 días, obviamente la gente que no le cuesta respirar consulta precozmente, pero tal como dices tú, también hemos tenido muchos casos de gente que ha esperado mucho por miedo probablemente y ha llegado muy tardíamente al hospital. ¿Cuánto espera, me imagino usted, doctora Acuña, los efectos de la vacuna, que se empiecen a notar la cantidad de infectados, en la cantidad de fallecidos? Lo decía el doctor París, que esperaban más o menos el ministro París a partir de mediados de abril, otros decían a finales de abril. Sin duda esa va a ser el punto de inflexión para bien en medio de esta pandemia, aunque siempre el llamado es redoblar a no relajarse. Sí, sin duda. Yo creo que el efecto vacunas tiene que llegar en algún momento en la población de más riesgo
pero hay que hacer notar que esa población en un porcentaje total de chilenos es menor. Los contagios probablemente van a seguir siendo altos si es que no tomamos medidas importantes, y nuestras camas de UCI van a seguir siendo muy ocupadas porque cada vez recibimos más pacientes que son con menor edad. Entonces, obviamente que nosotros esperamos que las personas de mayor riesgo por su edad disminuyan su hospitalización y su mortalidad, pero en cuanto a presión asistencial, no va a caer simplemente por efecto vacuna. Por eso, insistir nuevamente en las medidas que determine el gobierno para poder bajar los contagios y a la conciencia de la gente para cuidarse. Obviamente que todas las medidas sanitarias, doctora Acuña, se topan hoy día con lo político. ¿Usted ve que las medidas que se toman hoy día podrían ser suficientes para que se desarrolle el plebiscito el próximo 10 y 11 de abril? De acuerdo a la situación que estábamos viendo de 7.000 casos récord en el día sábado, llevamos varios días con 6.000, 7.000 casos. ¿Usted ve que estas decisiones pueden ser positivas para que se realice el plebiscito? Bueno, yo escuchaba recién ahí en la nota anterior al ministro Belolio y al ministro París también diciendo que esto se tendría que hacer excepto que ocurra una catástrofe. Yo entiendo, por supuesto, lo que significa tener que posponer una elección. Sin embargo, yo creo que por tiempo vamos a estar inmersos en esta ola de forma muy fuerte y quién sabe tal vez con cuántas comunas en todo Chile en cuarentena. Por lo tanto, yo creo que ellos tienen que evaluar muy bien, haciendo una proyección a corto plazo de si el momento del día de la elección va a ser el adecuado por las circunstancias sanitarias. Yo pienso que no, yo creo que probablemente vamos a estar en una situación muy fuerte todavía y no se hace recomendable, creo yo, que la gente salga masivamente a votar. O sea, usted escucho y de sus palabras que es, entre comillas, partidario de todavía mantener la calma, seguir viendo los números, que las elecciones, claro, están ahí cerca. Lo decía el otro día la doctora Siches, presidenta del Colegio Médico, 2 semanas antes hay que tomar la decisión, 2 semanas antes de aquí, sábado y domingo, que viene. O sea, ese puede ser el ancho, quizás, la cintura, entre comillas, para decidir, doctora Acuña, si es que es recomendable o no, pese a las medidas que se tomaron esta semana, hacer las elecciones. Claro, efectivamente. Sí, yo creo que hay que mirarlo con mucha altura de mira, digamos, y no sometiendo a más riesgo todavía a la población. Hay que recordar que si bien tuvimos una muy buena experiencia con las elecciones de octubre, obviamente cuando hay mucha más aglomeración, eso impacta derechamente en los Pese a que sean 2 días la elección. Claro, entonces, y porque en el fondo también y esto ya es una opinión como ciudadano, en el fondo, yo creo que cuando uno tiene una elección, tiene que entregarle las garantías que la población salga tranquila y confiada a votar también. Entonces, obviamente, si hay muchos contagios, la gente mayor, por ejemplo, puede que se abstenga solo por el hecho del miedo al contagio. Entonces, también hay ciertas circunstancias que tienen que dar garantía de que la elección va a ser en forma tranquila. Doctor Darwin Acuña, presidente de la SOCHIMI, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. 5 de la tarde con 43 minutos. Pausa en las noticias en Canal 24.